El día de hoy vamos a exponer acerca del artículo que lleva como nombre Informe Pericial Psicológico en Tribunales de Familia, el análisis de su estructura, metodología y contenido. Mi grupo está conformado por Paula Yate, Julie Díaz, Luisa Fernanda y quien les habla, Sofía. Entonces, por lo tanto, en España, el divorcio contencioso con menores involucrados es frecuente e implica un incremento de las demandas de informes psicológicos periciales. Por lo tanto, este artículo presenta el estudio de la estructura, metodología y contenido en los informes psicológicos aportados en los tribunales de familia, ya sea por peritos privados y por peritos del equipo psicosocial de los juzgados de familia. El objetivo fue analizar su estructura formal, características demográficas y profesionales, metodología, contenidos de evaluación, garantías y limitaciones que fueron utilizadas, así como diferencias y similitudes entre los informes privados y los de los equipos psicosociales. Una prueba pericial aparece en ciertos procesos judiciales, es decir, que se trata de aquello que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso que se está llevando, informándole sus conclusiones al juez. Específicamente, dentro de la rama forense de la psicología, el informe pericial psicológico es la culminación del trabajo realizado por el profesional de la psicología forense. Es decir, que este documento se realiza para informar a los procesos judiciales de las características psicológicas de una o más personas, poniendo especial atención a todo lo que implica sobre los hechos que se están siendo investigados y que podrían conllevar a la penalización del sujeto. Este informe contiene la información que se ha recabado de la evaluación forense y, posteriormente, es remitido a la autoridad que lo haya solicitado, como ya se mencionó, ya sea un juez o un fiscal, quienes requieran el informe para emplearlo dentro de la corte. Teniendo en cuenta que el informe pericial psicológico es la consecución del trabajo del psicólogo dentro de esta área y de tal forma se debe realizar con especial cuidado, con el fin de que el juez pueda interpretar todo lo que se ha recogido a través del informe y poder tomar una decisión acerca de la persona que está siendo llevada dentro de un proceso de penalización. Para hacer el procedimiento se extrajo una muestra preseleccionada de archivo que incluía un informe pericial psicológico y una sentencia emitida en primera instancia por el juzgado de familia. Se utilizaron 111 informes psicológicos, de los cuales 45 eran privados y 66 del staff, incluidos en expedientes contenciosos entre el año 2007 y el 2013 por los juzgados de familia 15, 16, 17, 18, 19, 45 y 51 de Barcelona. Además, hay que tener en cuenta que en este estudio se tuvo una resolución favorable por parte del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Ramon Llull, y se recalcó que para estudiar los expedientes se solicitó una autorización previa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este estudio es post-factor retrospectivo del tipo transversal, que incluye algunas comparaciones entre grupos. Por tanto, la realización de dicho estudio se realizó con una plantilla post con información sobre el profesional signatario, la especialización, el tipo de informe solicitado, la metodología del informe, los contenidos del informe, garantías y las limitaciones de los resultados, además de las afirmaciones de los evaluados en las entrevistas, las recomendaciones terapéuticas, pruebas psicométricas y los procedimientos utilizados en la evaluación de la custodia de los menores. Resultados. Inicialmente hay que tener en cuenta que el IP es el informe psicológico privado y el IEPS es el informe de equipo psicosocial. El 100% del IP fueron emitidos por psicólogos y el 13.3% de los IP se dieron por hombres, mientras que el 86.7% por mujeres. Por otro lado, los informes de IEPS fueron emitidos en un 74.2% por psicólogos y un 25.8% por trabajadores sociales, de los cuales
el 10.6 de ellos eran hombres y el 89.4 mujeres. Además hay que tener en cuenta que según las profesiones, el 66.7 de los IP fueron emitidos por licenciados, graduados o universitarios, un 28.9 por profesionales que tenían como título doctor, un 2.2 por especialistas en psicología y otro 2.2 por especialistas en psicología infantil. Y finalmente un 64.4 tenía una formación específica forense. La estructura del informe. El 82% de todos los informes presentados muestran una estructura completa frente al 18% de los casos que fue parcial, pero con diferencias significativas según la procedencia. En general, los informes psicológicos presentados ante los tribunales mostraron claridad en la exposición de las cuestiones a evaluar. Como pueden ver, el IEPS obtuvo un 98.5% versus el IP con un 95.6%. Es decir, que su diferencia realmente no tuvo una diferencia significativa, ya que estadísticamente son muy similares. Respecto a las entrevistas, en la del padre no se hallaron diferencias significativas. En la unidad familiar, es decir, padre, madre, hermanos o una nueva pareja, tampoco. Pero en cuanto a la entrevista de la madre, que el IEPS es de 93.9, en mayor medida que el IP con un 56.6%, sí se hallaron diferencias significativas. Por otro lado, respecto al estudio del proceso judicial, en su conjunto alcanzó un 73.3%. Al relacionar la explicación de los antecedentes, de hecho, globalmente se obtuvo un 82%. Y finalmente, al analizar la disolución de la pareja globalmente, se obtuvo un 63.6%. Pero estos tres se concluye que finalmente mostraron diferencias significativas al ser comparadas con los demás grupos. A partir de esta tabla se identificará el tipo de informe, recomendaciones sobre guardia y custodia y por último el tipo de régimen de visitas. Entonces, como se observa, se presenta una diferencia significativa según el tipo de informe y su estructura. Eso quiere decir que el porcentaje que representa la muestra del estudio arrojó una significancia del 87% de todos los informes completos que emiten los profesionales del equipo social, que puede facilitar una mejor estructuración para el dictamen de los jueces. Asimismo, se observa que estos informes de los profesionales del equipo psicosocial, solo el 27% se encargan de realizar una entrevista completa a todos los miembros de su familia, lo que podría significar una parte contraproducente a la hora de emitir recomendaciones sobre guardia y custodia. Sin embargo, en este punto se presenta una diferencia significativa en cuanto a estas recomendaciones, ya que aquí tiene un porcentaje más alto los informes de los psicólogos privados sin formación forense. Y por último, en cuanto al régimen de visitas por progenitor no custodiado, tiene mayor tasa los informes del psicólogo privado con formación forense frente a los informes anteriores, lo que está relacionado con las demandas judiciales o por uno de los litigantes. Se habla sobre el contenido de la evaluación de los informes periciales. Entonces, la mitad de estos informes incluyeron psicometría para niños y adultos. Sin embargo, se obtuvo una mayor significancia en los adultos en cuanto a los informes de los profesionales del equipo psicosocial, los cuales fueron relacionados con aspectos periciales comparados con los informes de los psicólogos privados. En este caso, los informes de los profesionales del equipo psicosocial obtuvieron una mayor tasa también en cuanto a las investigaciones sobre expedientes judiciales de los implicados durante el proceso. Se evidenció a través de los relatos de los antecedentes de hecho y la disolución de la relación de parejas, lo cual fue mucho mayor frente a los informes de los psicólogos privados. Y por último también se incluye la participación de otros profesionales, tanto pediatras, otros especialistas, con relación a la supervisión del proceso que se realizaba en ese momento con llamadas telefónicas, debido a que los informes psicológicos privados no realizaban supervisión
Y después de esto, de todo el análisis, se concluyó que durante estos informes los profesionales de los equipos psicosociales sugieren que la relación entre madre e hijo es un vínculo muy fuerte. Por tanto, el progenitor de la custodia generalmente siempre va a ser la madre con una tasa del 80%. Y pues esto deriva mucho de las relaciones que se pueden generar en las visitas y en la guardia de custodia. En la tercera diapositiva, por último, encontramos las garantías y limitaciones de los resultados, valores del profesional sobre las afirmaciones del informante en las entrevistas y recomendaciones del informe psicológico. Entonces, por tanto, se analizó la veracidad de los testimonios en cuanto a los testimonios profesionales del equipo psicosocial. Obtuvo una tasa mayor, casi que el doble, confirmando todos los relatos con terceras personas. Asimismo, estos informes mostraron una limitación del estudio con una significancia del 26% de los informes de los psicólogos privados, comparados con el 17% de los informes de los profesionales del equipo psicosocial. Y todos estos informes proporcionaron una conclusión con respecto sobre la atribución del régimen de visitas y también sobre la estructuración de los informes. Continuando con lo que dice mi compañera, las pruebas psicométricas utilizadas en los informes periciales muestran que alrededor de un tercio incluyen pruebas psicométricas para los adultos como para los menores. Esto se observó que los IP mostraron diferencias no significativas entre las pruebas de adultos y los menores. Las pruebas que más se utilizaron en los adultos fueron el MPI, el Proyectiva, el TONI, el Barrabís, el Lauretta Bender, mientras que en los menores el Pata Negra, el Proyectivos Infantiles, el WIS, el Escala de Bailey, el Mace y el Corman. Aplicaron las pruebas psicométricas y encontró que había una preferencia en los test CUIDA para adultos seguido del MBPI y en los menores una predilección entre los test tipos proyectivos seguidos del test TAME. Ya cuando se habla de los procedimientos utilizados en las evaluaciones de la custodia de menores, se muestra que los resultados del estudio hay unas diferencias de que no se pueden comparar directamente los resultados, ya que estas pruebas vienen de muestras distintas. Esto se puede observar en los procedimientos utilizados en la evaluación en una comparación entre el estudio de Bohr y Kinel, que muestra que estos estudios hay diferencias entre los dos. Como por ejemplo que se entrevistaron a la totalidad de los progenitores y que además también se puede ver que es inversamente en el estudio de Bohr y Kinel y que además se puede observar que se utilizan en menor frecuencia los test en los menores frente a los IP que los usan en una elevada proporción. Y ya cuando se habla de las conclusiones, se dice que en los informes el estudio en la cual fueron 2/3 de los profesionales que indicaron tener una formación específica, pero 1/3 de los IP no indicaron poseer la formación específica forense, mientras que en una segunda instancia la mayoría de los IP y los IEPS mostraron una estructura completa de sus informes. En una tercera instancia, en la metodología, se observó que hay una diferencia en la relación en la entrevista de los menores de los IP y la entrevista mayoritaria que se hizo de los IEPS en forma minoritaria. Los IEPS se ocuparon de la competencia parental, la orden judicial, es decir, lo que necesitaba saber el juez, mientras que los IP realizaron estudios sobre el tipo de custodia y de la competencia parental. Ya en una cuarta hipótesis hay un contrariaria a lo esperado. Solo una cuarta parte de los informes reconoció las limitaciones del estudio. Y una quinta hipótesis es que la diferencia más importante fueron las pruebas psicométricas, que fue que los IP tuvieron un mayor lenguaje comprensible a la hora de hacer las pruebas, a diferencia de los IEP. Y ahora otra diferencia es que en los IP en la mayor medida utilizaron pruebas psicométricas con amplia gama, como en adultos y en los niños. Y además se observaron que la relación de la formación se observa una necesidad de especialización para ejercer esta área, ya que alrededor de un 35% de los psicólogos intervienen ante los tribunales sin tener una adecuada formación forense.